Hola jóvenes, bueno, entonces vamos a empezar a ver algunas de las opciones avanzadas de la aplicación Flat. Antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso de las opciones básicas. Entonces, para iniciar, abriremos un documento de Google. Ok, y vamos a complementos. Flat for Docs, insertamos el complemento de Flat. Listo. Recuerden que en la pantalla principal tenemos lo que son las opciones de plantillas que nos permiten copiar para un sistema sencillo, un doble sistema, que es como utilizado para piano, para guitarra con tablatura, para ukelele con tablatura y un sistema para instrumentos que no tienen afinación. Entonces, vamos a coger el de single staff. Y entonces recordemos que tenemos, él siempre nos habla aquí en la pantalla y por defecto nos va a poner la clave de sol. La unidad métrica nos pone por defecto en 4/4 y nos crea un compás. Eh, Recuerden que estas opciones las podemos cambiar dándole clic a cada una de ellas. Por ejemplo, si queremos cambiar la clave, podríamos cambiarla por clave de fa o clave de sol, octava abajo, octava arriba. También podemos cambiar la unidad métrica dándole clic acá en la unidad. Podemos escoger entre 2/4, 3/4 y 4/4, que son las opciones más comunes a la hora de escribir música. Pero también podría crear una opción pues propia que no sea muy común. Entonces puedo cambiar aquí la cantidad de pulsos por compás. Puedo colocar el número que quiera. Y puedo colocar a la figura que corresponde ese pulso. También lo puedo colocar acá. Entonces, bueno, la vamos a dejar ahí en 4/4 por defecto. Bueno, entonces para ingresar notas. Básicamente, entonces, aquí en la opción Note tenemos las diferentes figuras, desde la redonda, que es la figura más larga, hasta la semifusa, que es la figura más corta. Es importante ver que en cada una de las figuras me aparece un número, que es como una especie de shortcut o atajo para yo poder escoger la figura del teclado sin necesidad de darle clic. Por ejemplo, si quisiera escoger la redonda, apretaría la tecla 1 y automáticamente se activa la redonda. Si quisiera escoger la blanca, activaría el 2, entonces se activa la blanca. La negra el 3, la corchea del 4, la semicorchea del 5, la fusa del 6 y la semifusa del 7. Básicamente las figuras que más utilizaríamos a la hora de copiar son blancas, negras, corcheas y semicorcheas. Entonces sería bueno que se aprendan el atajo, que es 2, 3, 4 y 5. Bueno, vamos a ingresar notas. Entonces ya saben que escogemos siempre primero la figura y agregamos la nota, pues obviamente teniendo conciencia de en qué lugar la va a poner, si es en un espacio o en una línea. Vamos a colocar esta imagen un poco más grande para poder visualizar mucho mejor. Bueno, entonces estoy aquí en Note y supongamos que voy a escribir la nota Do, ¿cierto? Vemos que en ese momento cuando escribimos el Do, la gota que estaba, o el cursor que indica en qué pulso del compás estoy copiando, se corre a la derecha. Eso quiere decir que ya pasa al segundo tiempo. Ese cursor yo lo puedo adelantar o atrasar con las flechas arriba, abajo,
adelante atrás del teclado. Por ejemplo, aquí lo estoy tirando hacia atrás o lo puedo tirar hacia adelante. ¿Para qué hago esto? Esto es importante para tener en cuenta cuando tengo que editar una nota en particular para poderme ubicar bien en la nota. Por ejemplo, si yo copio aquí un do y la nota era un re, entonces yo puedo, teniendo el cursor ahí, en este caso con la flecha habiéndola asignado ahí, puedo moverme de nota y corregir la nota. En el caso de que quisiera corregir el valor rítmico, también lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí puse una negra en mi, pero resulta que la figura era una corchea, entonces yo puedo apretar la tecla que correspondía a la corchea. Recordemos que 2 es blanca, 3 es negra y 4 es corchea, entonces apretaría la tecla 4 del teclado numérico. O también podría, voy a dar control Z para devolverme, o también podría simplemente con el cursor del mouse y venir aquí, seleccionar la corchea y esto me cambia automáticamente la figura. Bueno, de esta manera entonces sigo asignando notas. Por ejemplo, aquí asigno un fa, escribo un sol, la, y supongamos que viniera un silencio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo asigno los silencios? Me voy a esta herramienta y la selecciono, escojo el silencio, en este caso voy a colocar un silencio de negra, entonces escojo la figura negra y le digo que inserte el silencio. Entonces ahí automáticamente me lo inserta. Puedo seguir ingresando notas, voy a ingresar por aquí por decir un sí. Voy a desactivar un momento la herramienta, la que tenía ahorita para agregar silencios. Voy a ingresar por ejemplo 4 semicorcheas, una en fa, una en sol, una en la, una en si. Bueno, supongamos que fuera a ingresar una figura con puntillo. Es la figura con un punto a la derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso selecciono la negra. Obviamente cualquier figura puede tener puntillo, no necesariamente la negra. La asigno acá, me devuelvo con las flechas del teclado y me posiciono sobre el puntillo que está acá, en la opción que aparece como DUT, y le doy clic ahí y simplemente vengo y selecciono el puntillo, ¿cierto? Bueno, supongamos que quisiera ligar dos notas para sumar sus valores. Por ejemplo, yo quisiera colocar aquí una corchea, entonces activo la corchea y vengo y pongo por decir una nota, la nota la. Y luego hay una nota, por ejemplo, otro la. Recordemos que las ligadoras de valor siempre deben ligar figuras de la misma altura. En este caso, solo podría colocar la para poderlo ligar con la corchea. Entonces pongo la negra, me devuelvo nuevamente con la flecha del teclado, selecciono la nota, la quiero ligar, en este caso esta corchea con esta negra, entonces voy a la opción tie que aparece acá y le doy que ligue las dos figuras, entonces automáticamente me las liga. Bueno, sigo avanzando, voy a copiar por ejemplo aquí adelante, voy a escribir por ejemplo otras dos corcheas. Bueno, supongamos que quisiera agregar, en este caso esta opción de acá es para agregar lo que llaman ahí tripletas, que básicamente son figuras que pertenecen o que vienen de un compás compuesto, y teniendo en cuenta que estamos en compás simple, entonces por ejemplo podemos agregar en un pulso, dividirlo en 3. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente asignamos la tripleta, le decimos que vamos a hacer un grupo de 3 notas, me activa el signo para 3 notas y en este caso podría copiar 3 corcheas, las cuales van a estar agrupadas por un solo corchete, indicando que esas 3 notas van en un pulso del compás. Así como agregué la tripleta, pues puedo agregar otros tipos de figuras, por ejemplo una de 5, una de 6 o una de 7. Por ejemplo, agregamos aquí una de 5 y copiamos, en este caso, podemos copiar 5 notas en un solo pulso. Listo.
Bueno, vamos más adelante. Tenemos aquí la opción de... Bueno, aquí más adelante cuando queremos desplegar el menú para ver otras opciones, entonces encontramos las opciones de voz, en este caso que nos sirve para copiar, digamos, dos tipos de voz diferentes en un solo compás. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera copiar aquí en este caso una corchea, una negra, aquí la negra y aquí una blanca, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo en ese mismo compás quiero anexar una voz diferente tocando notas y figuras diferentes, entonces debería aquí asignar donde dice usar voz 2, en que automáticamente se me crean otros 4 silencios indicando que es el espacio para copiar por ejemplo, fuera a copiar en este caso una negra en mi y una negra en fa, en sol en este caso. Bueno, o pongámosle en fa entonces. Miren que ahí me crea, por ejemplo, dos tipos de voces diferentes en un solo compás. 4 tiempos abajo con dos blancas y arriba 4 tiempos con las dos corcheas, la negra y la blanca. Bueno, vuelvo aquí a la voz 1. Seguidamente después de la opción de voz tengo la opción de el B cuadro, el sostenido y el bemol. Recordemos que esos son alteraciones que me alteran, digamos, la naturaleza de una nota. Por ejemplo, si yo escribo aquí do y quiero que ese do, en este caso, no sea un do natural, sino que sea un do sostenido, entonces básicamente le coloco el do y le asigno desde acá el sostenido y ya queda la nota alterada. Supongamos que después quisiera un re bemol, entonces me posiciono sobre el re, vengo acá, coloco el indicador ahí y pongo el bemol. Ahí está el re bemol. El B cuadro básicamente es una opción la cual me ayuda a alterar cuando ya por defecto hay una nota en la armadura. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo aquí a partir de este momento cambiara de tonalidad. Entonces la tonalidad ya no va a ser do mayor como veníamos acá, dado que no tiene ninguna alteración, sino que quisiera, por ejemplo, que fuera, vamos aquí a Measure, voy aquí a asignar tonalidad y quisiera que la tonalidad fuera, por ejemplo, esta de 4 alteraciones. Entonces, cambio la tonalidad. Esta armadura me está indicando que las notas que están representadas eh, por el sostenido son sostenidas. Entonces, en este caso sería el fa, el do, el sol y el re. Entonces, por ejemplo, si yo copiara aquí, por ejemplo, un re, acá lo pongo acá, este re, por ejemplo, sería sostenido, ¿cierto? Por la armadura. Entonces, si yo quisiera que ese re fuera natural, dado que la armadura me dice que debe ser sostenido, entonces yo me ubico en él y básicamente utilizo la opción de natural, que es como una opción de anular la alteración que viene por defecto y él me la anula. Bueno, aquí en la opción siguiente tenemos lo que se llama la función de enarmonizar, que básicamente es cuando yo tengo, por ejemplo, una nota, supongamos que tuviera aquí un do, en este caso, y quisiera que fuera sostenido, entonces le pongo el sostenido. Listo, ahí está el sostenido. Bueno, él aquí en este momento me coloca entre paréntesis el sostenido porque ya el sostenido estaba por armadura. Como lo cambiamos acá, entonces ya la nota podría enarmonizar. Recordemos que cuando enarmonizamos lo que hace es que
le cambiamos a la nota de nombre, pero el sonido sigue siendo el mismo. En este caso, por ejemplo, un do sostenido en armonizado, si le damos esa opción, señalamos acá, en armonizado. Bueno, ahí lo coloqué de cuadro. Si lo armonizo, por ejemplo, me lo coloca como un si sostenido, dado que si sostenido es lo mismo que do natural. Bueno, tenemos aquí la otra opción, que es cuando yo quiero separar el corchete en figuras que utilizan corchete, como las corcheas, las semicorcheas y las fusas y las semifusas. Por ejemplo, yo copio aquí dos corcheas, voy a copiar una corchea en mi, otra en re y otra en do. Y yo quisiera, por ejemplo, que estas dos corcheas se separaran, ¿cierto? Entonces me posiciono sobre la primera, le doy la opción que me muestra que fuerce la separación de la nota, entonces ella automáticamente se separa. Y si lo contrario, lo que quisiera fuera unirlas, entonces simplemente le doy unir. Y eso es todo. También podría unir, por ejemplo, aquí hay dos corcheas y dos corcheas. Si yo quiero unir las dos, entonces puedo también coger esa opción acá. Si yo quiero unir las dos, entonces puedo coger y decirle que me junte esas dos con esas dos, entonces ahí quedan las cuatro juntas. Bueno, aquí adelante pues tenemos la opción de, esta opción se llama acá, se llama achacatura, que básicamente es como una especie de adorno que yo le puedo asignar a la nota. Entonces en este caso yo la escojo, me pone una nota, la anticipa la nota que ya coloqué, me la pone con el mismo valor, pero yo puedo cambiar el valor. Simplemente la selecciono o muevo la flecha hacia arriba y hacia abajo, indicando desde dónde quiero que venga la achacatura, si desde arriba o desde abajo. Bueno, la opción que tengo después de la achacatura es una opción similar. Básicamente es como una especie de apoyatura que se aplica en la nota. Cuando yo la activo, igual se me activa la nota antes de, y la puedo colocar arriba o abajo también. Bueno, vamos a mirar ya un poco de las opciones de articulación. En articulación, por ejemplo, tenemos la posibilidad de agregarle a la nota. En este caso, voy a copiar, por ejemplo, un re y un do acá en corcheas. Bueno, tengo me posiciono acá. Agrego, por ejemplo, la nota re. Ok, se fusionó esa nota. Y entonces yo a esta nota le puedo agregar varios tipos de articulación. Por ejemplo, le puedo agregar estacato, que es básicamente un punto arriba sobre la figura. También podría agregarle la opción de estacatísimo, que es una forma de ataque a la nota. Podría agregar la opción de sostenuto, o podría agregarle esta otra opción, que es algo parecido al sostenuto. Bueno, puede agregarle un acento o otro tipo de forma de acento. También podría agregar una fermata, que en español le llamamos calderón. O puedo agregarle, pero eso ya sería para un grupo de notas, agregar una ligadura de expresión. Por ejemplo, si yo tuviera en este caso
digamos 4 corcheas. Una, por ejemplo, en mi, re, do, bueno, aquí do y si. Entonces, por ejemplo, yo quisiera que estas 3 notas sonaran ligadas a la hora de tocarse. Entonces me voy con la primera, activo la opción en articulación de ligadura de expresión y yo puedo alargar qué tantas figuras quiero ligar. Si quiero ligar solo 2, 3, 4 o las que desee. Bueno, aquí tengo una opción de finger que básicamente me permite agregar números cuando quiero asignar, por ejemplo, que esa nota para un instrumento en particular debe ser tocada con un número en particular. Entonces lo puedo hacer con esta opción. Aquí tenemos la marca de respiración que se agrega sobre todo en instrumentos de viento cuando estoy tocando, que me indica que quiero hacer una respiración o es el momento de tomar aire. Entonces puedo indicarlo aquí, posicionando sobre la nota en articulación con la marca de respiración. O puedo agregar esta que también es como una especie de para respirar. Bueno, pasándonos a la opción de ornamentación. Vamos a asignar aquí una nota para... Entonces, en ornamentación voy a encontrar, por ejemplo, trinos, por ejemplo, que se agregan sobre la nota indicando que esa nota se debe trinar. O, por ejemplo, esto que se utiliza, este símbolo que se utiliza para percusión, indicando que sobre esa figura se debe golpear como si fuera en este caso una fusa. Es como una especie como de trino, pero prolongado que se hace la nota. También puedo indicar que esa nota, desde esta nota a la siguiente se hace un glissando, que es como deslizar la cuerda desde un traste hasta otro. Esto básicamente es para instrumentos de cuerda. Tengo este otro signo que es un mordente. Ahí lo muestran, hay de varios tipos, que son dobles, triples o inclusive más. Aquí adelante tengo otra opción que también es una especie como de adorno sobre la nota. Básicamente son ornamentaciones. Ornamentaciones son, entiéndanse por adornos que se hacen sobre una nota en particular, que lo que hacen, como dice la palabra, es adornar la nota. Ya por ejemplo, lo que pueden hacer, si quieren saber lo que hace la función, es darle play. Entonces yo me ubico por ejemplo acá y le doy play y voy a escuchar qué es lo que hace. Bueno, vámonos a la opción de dinámica. Entonces voy para otro compás. Vas a copiar aquí 2 notas. En la opción de dinámica entonces voy a encontrar lo que llaman las dinámicas de intensidad, que parten en este caso de los reguladores de crescendo, o sea que va de menos volumen a más volumen, y el de decreciendo o disminuyendo, que va de más volumen a menos volumen. Tengo ya las dinámicas indicando si quiero tocar, en este caso, 3 P's, que sería pianísimo,
dos P's que sería pianismo el 2 y piano que es el P solo. Esto indica que debo tocar pasito. Las tres son indicaciones de tocar muy suave. Esta es muy suave, mucho más suave y lo más suave que se pueda. Luego tiene una que es MP, que es medio suave, o sea, no es tan suave como la P. Y tengo una MF que empieza a ser ya mesoforte, o sea, es un poco medio fuerte, fuerte, fortísimo y lo más fuerte que pueda tocar el instrumento. Aquí, por ejemplo, tengo un indicador de pedal, sobre todo esta opción es para piano, que indica qué notas de las que estoy tocando deben ser tocadas con pedal, con el pedal de sustain. Entonces eso indica el pedal abajo. Bueno. Ok. Ya en la opción de Measure tenemos otras herramientas que vamos a estar utilizando que son, ya les voy a mostrar. Voy a copiar por ejemplo aquí con corcheas. Entonces me ubico acá y por ejemplo en Measure, entonces tengo varias opciones también. Tengo la opción por ejemplo de insertar un compás antes de. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo quisiera insertar un compás en el medio de este de acá y este de acá, me posiciono sobre el compás y le digo que me inserte uno en el medio de los dos. Entonces me inserta un compás en blanco por si de pronto al escribir cometí un error y dejé pasar un compás, entonces lo puedo insertar en el medio. También tengo la opción de insertar compás. Después, en este caso, si le doy clic ahí, él me lo insertaría después de este compás. Me inserta un compás adelante, como lo vemos ahí. Y tengo la opción de remover compás, que es la del signo de menos. Si me posiciono sobre el compás que quiero borrar, entonces le doy ahí y simplemente me lo borra. Luego tengo nuevamente aquí la opción que vimos al principio. Tengo aquí la opción que vimos al principio que era para cambiar de clave. Yo puedo cambiar generalmente de clave al principio de la partitura, que es lo más normal, pero también podría cambiar en el medio de una pieza. Ya, pues si el compositor lo requiere así. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que a partir de este compás ya no tocaría en do mayor, sino que quiero tocar en otra tonalidad. Entonces, básicamente, aquí en Measure le doy a esta opción. Bueno, entonces, como decía, si quiero cambiar, por ejemplo, de clave, puedo decir acá que desde este momento se utiliza la clave de Fa, entonces básicamente me pone en clave de Fa. También podría, vamos a volverlo a clave de Sol, también podría cambiar la tonalidad, en este caso decir, no, yo no quiero, o la partitura me pide que cambie la tonalidad de la o de mi, pues aquí están las diferentes tonalidades, hay que fijarse bien en la partitura para mirar cuál es la correspondiente. Yo puedo simplemente asignar y a partir de ahí cambia de tonalidad. Bueno, más adelante tengo por ejemplo la opción de, en este caso, de cambiar unidad métrica, que también la tenía al principio. Me puedo ubicar a partir preferiblemente de un compás y decirle que a partir del compás va a ser 3/4, por ejemplo. Entonces me cambia la unidad métrica. Recordemos que eso es lo que aprecié al principio, que siempre es importante antes de empezar a copiar configurar las tres cosas: la clave, la unidad métrica y la tonalidad. En este caso no tiene ninguna alteración porque estamos en do mayor, pero yo podría simplemente posicionando en este compás decir que si quisiera tocar en otra tonalidad, por ejemplo tocar en sol mayor, entonces pondría acá el sol mayor. Bueno, más adelante entonces tengo la opción de el tempo, que es básicamente para indicar la velocidad a la cual la pieza pues va a ser tocada. En este caso me dice que el pulso es la negra y que la velocidad a la que va a ser tocada es a 80 BPM, que es básicamente pulsaciones por segundo. Ahí está, por ejemplo, 80, la voy a guardar. Entonces él me coloca aquí al principio indicándome que esta pieza se debe tocar a esta velocidad. Tenemos aquí esta
este símbolo que básicamente me ayuda como a entender cuando yo quiero separar, por ejemplo, acá el tema por partes. Entonces yo puedo asignar, por ejemplo, aquí que ese es el segmento A o es la parte 1 o un texto de la preferencia. Yo puedo asignar acá, entonces básicamente le pongo acá y me pone, en este caso, me posiciono sobre la nota. Acá y le digo que esa es la parte A. Ok. O le digo que eso es la parte, el segmento 1. Ok. En esta parte pues me indica el número del compás. Cuando indico acá, entonces me pone indicador de compás. Por ejemplo, si me posiciono acá y le digo que me ponga indicador de compás, me pondría el compás 11. Pero si al contrario me posiciono en el siguiente compás, que ya sería el 12, perdón, entonces él me asignaría el compás 12. Y la opción de texto, que es una opción de donde yo quisiera agregar algún texto, por ejemplo, indicando que inicia la voz o inicia un instrumento en particular, puedo colocar, por ejemplo, que en este caso voz, y le voy a adherir. Entonces él me pone ahí que ahí empieza la voz. Bueno, tenemos las barras de repetición, barra de final, barra de repetición de izquierda y barra de repetición de derecha. Estas barras funcionan cuando yo quiero repetir un segmento de la pieza. Entonces indico desde qué momento quiero que se vuelva la pieza. Entonces, por ejemplo, en este caso quiero que se vuelva desde este compás, ¿cierto? Te señalo el compás, le doy barra repetición derecha y quiero que se devuelva, por decir, hasta este compás. Y le pongo barra repetición izquierda. Entonces, ya están activadas la de la izquierda y la de la derecha. Eso quiere decir que cuando la canción suene, va a pasar por acá y cuando llegue a esta barra de compás de derecha, se va a volver a la izquierda y volver a tocar nuevamente y después sigue derecho. Esa es la función de las barras de repetición. Aquí básicamente me están diciendo que yo puedo indicar que por defecto la barra me dice que se repite dos veces, pues una vez que pasa y se devuelve y toca la segunda vez. Pero yo podría decir que repetirían más veces. Puedo decir que repetirían 3 veces o 4 veces. Ahí le coloco el indicador. Bueno, aquí tengo por ejemplo este símbolo que está acá, que es repetir compás, que es como cuando yo quiero decir que lo que se toca en el compás que sigue, básicamente es lo mismo que está en el compás anterior. Entonces simplemente le asigno esta función. Entonces aquí me va a sonar exactamente lo mismo que está, lo que sonó acá, me va a sonar igual acá. Bueno, estos básicamente son como signos también como de repetición que indican cuando yo devolverme una parte y esa parte saltar a otro lugar, a otro compás. Básicamente se suele utilizar con estos que se llaman signos. Tengo el signo de fin, el signo del, de ese, por ejemplo, que se llama da capo, que es volver al fin. Este que es saltar a la coda. Son todos signos para hacer repeticiones y hacer saltos en la partitura. Y tengo la función de repetición de cuadro, que es cuando yo quiero que se repita un segmento, pero el último compás de ese segmento no se repita, sino que salte al cuadro 2. Tengo la opción de acelerando, que es básicamente una opción que me sirve para yo acelerar el ritmo a partir de un segmento que yo indique, o el contrario, que sería retardando, que es la opción de decirle a una figura que se vuelve más lento. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Voy a copiar, por ejemplo, una escala. Copio, por decir, una serie de figuras. Yo quiero, por ejemplo, que esta frase disminuya la velocidad cuando está sonando. Entonces me puse en la primera figura
voy acá y le coloco, por ejemplo, acelerando, que se acelere. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí, es que se va a acelerar. Me posiciono acá, le doy play. Ok. O la opción contraria, que sería un retardando. Entonces lo que hace es que se va volviendo más lenta. Vamos a ver de acá. Bueno. Ok, y finalmente tenemos la herramienta de texto, que básicamente, pues como su nombre le indica, nos sirve para ingresar algunos textos. Por ejemplo, si quisiera, en este que se llama Lyrics, es ingresar un texto, por ejemplo, si eso fuera una melodía para voz, donde yo estuviera agregando que a cada pues, nota le corresponde una palabra. Por ejemplo, hola, todos están. Entonces, ese es el texto que se cantaría, por ejemplo, en esas notas en particular. Tengo la opción de agregar acordes. Esto pues digamos que es útil para instrumentos armónicos. Por ejemplo, yo borro acá esto acá. Herramienta de texto, por ejemplo, yo quiero que ahí vaya, por ejemplo, el acorde, en este caso, de do. Entonces asigno la C, que es eso significa do en cifrado americano. Entonces me coloca el acorde encima. También puedo especificar que me coloque de pronto, si estoy consciente de la tonalidad en la que estoy, que me indique qué grado es el que estoy tocando ahí. Entonces podría decir, por ejemplo, que si estoy aquí tocando, por ejemplo, un do, un re y después un do, y sé que este do es el primer grado de la tonalidad, entonces básicamente me posiciono ahí y le agrego, por ejemplo, en este caso le digo que ese es el primer grado, entonces le pongo 1. Le doy enter y eso me está indicando que ese es el compás 1. Pues perdón, que ese es el grado 1 de la tonalidad. Me puedo ubicar aquí en una nota. Aquí básicamente es como si yo quisiera agregarle algún tipo de notación a esa nota. Por ejemplo, decir que aquí, supongamos que aquí yo coloco hacer silencio. Entonces, así se agregaría ese texto ahí. Bueno, entonces básicamente hemos navegado como por las diferentes funciones que tiene Flat. Entonces vemos que podemos asignar no solo las notas, sino también todo lo que tiene que ver con articulaciones, ornamentaciones, dinámicas y modificar estructuras del compás y agregar textos. Entonces, dependiendo de lo que quiera copiar, básicamente ahí tengo las múltiples opciones. Bueno, yo pienso que ya para que ustedes le saquen provecho a la aplicación es básicamente la idea es que practiquen con las partituras que hemos estado viendo en clase. La idea es transcribir la partitura tal cual. Siempre hay que hacer un ejercicio de lectura sobre el original e ir colocando nota a nota que corresponda. Ya saben que cuando termino de copiar lo que, pues la obra o la pieza, lo que estoy tratando de copiar de una partitura, al final le doy insertar y lo que hace Flat es que él me inserta el archivo, me lo pone en el de documentos. Automáticamente pues se recomienda guardarle el archivo, colocarle un título para que quede guardado automáticamente en el drive, y cuando quiera editarlo básicamente simplemente señalo la imagen que me insertó y le digo en complementos y le digo insertar y nuevamente me abre el archivo para continuar editándolo si ese fuera el caso de que no lo termine y que lo quiero seguir editando después. Bueno, entonces yo creo que ya esto es digamos que la mayoría de las funciones que podemos tener con la aplicación Flat. Existen otras herramientas
por ejemplo, cómo asignar notas desde el teclado, que veremos en otro tutorial más adelante. Chicos, buena práctica y disfruten la aplicación y disfruten de escribir música. Listo. Feliz día.